Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es una bendición poderme una vez más conectar por medio de esta plataforma para poder bendecir su vida y a través de este medio poder llevar un mensaje, la palabra del Señor. Vea, los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros no son tiempos, ¿verdad?, súper difíciles, tal vez como los abuelos tuvieron que atravesar. Ellos atravesaron no solamente hambrunas, sino guerras. A nosotros nos está tocando atravesar pestes. Si usted junta todas esas épocas, se va a dar cuenta en algo profético. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 24. Dijo que esas van a ser señales del fin. Así que damos gracias al Señor. No es el fin. Quiero que entienda y comprenda eso. No es el fin, pero son señales de que nosotros tenemos que escuchar y tenemos que obedecer lo que el Señor dijo. A todo mundo, ya sea por interés en el espíritu o por un morbo espiritual, le gusta saber lo que ha de venir en el futuro. Acérquese a las Sagradas Escrituras, por favor, estúdielas, véalas. Como le dije al principio, nuestros abuelos nos contaron de que los bisabuelos pasaron situaciones difíciles y le decía, guerras, hambres, no hablemos de terremotos. Ve cómo se han incrementado últimamente. Así es que, por favor, siga abriendo su corazón a la palabra del Señor. Y si usted ya es cristiano y si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene que entender y comprender que tiene un llamado, y ese llamado es a colaborar con el Señor, a colaborar con Dios, porque Dios está estableciendo su reino sobre la tierra y le quiere usar a usted, ¿verdad? Y dijo que usted era colaborador de Dios. Dios me lo bendiga. Quiero presentarle a nuestro hermano Antonio Olalde, que trae un mensaje. Lo primero es primero, y ese es el mensaje que él trae para usted en este día. Hermano Antonio, por favor. Dios me lo bendiga. Un placer estar con ustedes a través de esta plataforma, a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Damos gloria y honra a nuestro Dios por los avances tecnológicos. Es verdad lo que decía nuestro pastor, nos ha tocado vivir un tiempo difícil, un tiempo complicado, pero gracias a la tecnología, siempre nuestro Dios ha puesto maneras de cómo el Evangelio, de cómo la palabra sea esparcida. Nunca nos ha dejado desamparados y nunca nos ha dejado sin el pan de cada día, ese pan espiritual. Entonces damos gloria y honra a Dios por este ministerio también, que se ha estado dedicando arduamente a grabar, a transmitir, a estar al tanto de los avances tecnológicos y de cómo hacer estas transmisiones de lo más fácil posible, para poder llegar a ustedes, para poder estar comunicados en un mismo sentir, en un mismo espíritu y un mismo amor, que es el que nos transmite nuestro Señor Jesucristo. Ahora me gustaría que ustedes ahí en su casa me acompañaran con sus Biblias en el libro de Ageo. Este libro es maravilloso, único de 2 capítulos, pero sumamente informativo, sumamente de una suma ayuda para nuestra vida espiritual. El libro de Ageo nos cuenta bastante historia acerca del pueblo de Israel, de cómo ellos, después del cautiverio en Babilonia, cómo ellos pudieron y estuvieron reconstruyendo el templo. Entonces, si me acompañan en Ageo, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5 nos dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis,
y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El versículo 7 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Oremos. Padre bendito Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te ruego que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, enseñándonos. Que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, a la luz de tu palabra, bendito Dios. Que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, enseñándonos, Señor, redarguyendo nuestros corazones. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted no ha leído el libro de Esdras, yo le invito a que se monte en la tarea de escudriñar el libro de Esdras, leerlo. Es un libro histórico hermosísimo, con profecías que relatan cómo el pueblo de Israel de igual manera sale del cautiverio en Egipto, del cautiverio en Babilonia. Es un libro hermosísimo. Un poco de historia nos dice que el templo de Jerusalén quedó destruido en el año 586 a.C. a mano de los babilónicos, a mano de los babilonios. Destruyeron absolutamente todo a su paso, tomaron cautivos al pueblo de Israel, se los llevaron a Babilonia, donde pasaron una etapa de alrededor de 70 años, donde fueron servidumbre, donde fueron esclavos. Fue la mano poderosa de Dios que los sacó de esa cautividad. En el año 538 a.C., el rey Ciro decretó que todos los judíos podrían regresar a su amada ciudad. Esto también lo puede encontrar en el libro de Esdras. Y reconstruir el templo. Entonces Dios, Jehová de los ejércitos, despertó el espíritu del rey Ciro. Despertó el espíritu de este rey, ¿para qué? Para que él mismo decretara de que los judíos volvieran nuevamente a la ciudad santa a reconstruir el templo. Entonces, alrededor de 400,000 personas salieron del pueblo babilónico y regresaron a la tierra prometida que Dios les había dado, a Jerusalén. Pero entonces este gran pueblo regresó a Jerusalén. Lo primero que hicieron fue levantar el altar de Dios, donde ofrecieron holocausto. Y era un pueblo animado, era un pueblo dispuesto a hacer la obra que se les había mandado, reconstruir el templo, reconstruir la casa de Dios. Empezaron con ánimos, pero poco a poco los problemas, las dificultades los fueron apagando ese gozo, fueron apagando esas ganas de trabajar. Los enemigos, los samaritanos empezaron a hablar de ellos, empezaron a contar chismes acerca de ellos y detuvieron la obra. Esa obra tan maravillosa que se había empezado estaba detenida. Estaban los cimientos, pero no continuaron construyendo. Fue hasta que mismo Dios habló al pueblo a través de Ageo. Les habló nuevamente diciéndoles que qué está pasando. Sigan la obra. Y había un problema grande con ellos. El problema lo vemos aquí en el versículo 4 de Ageo 1. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El problema que se estaba viviendo era que el pueblo había detenido la obra de Dios. Había detenido esa obra, pero ellos estaban trabajando en sus casas. Ellos estaban trabajando en sus propias obras. Que nos dicen que ellos habitaban en casas artesonadas, en casas llenas de arte, en casas llenas de detalles en madera, inclusive en los techos, en las paredes. Se concentraron tanto en trabajar para ellos, para lo de ellos, y la obra de Dios estaba totalmente abandonada. Yo me ponía a meditar en esto, de ver cómo usted y yo, cómo nosotros como pueblo cristiano podemos aplicar esto hoy en nuestros días. Y hay demasiadas semejanzas. Usted y yo tenemos una obra que hacer. Usted y yo como pueblo de Dios estamos
en este mundo para cumplir un propósito, para cumplir una obra de parte de Dios para nuestras vidas. Usted y yo somos obreros de la viña del Señor. Somos obreros de Dios. Pero muchas veces nosotros, como humanos, nos concentramos en nuestras propias cosas, en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, en nuestros propios sueños. Porque ¿quién de nosotros no tiene sueños? ¿Quién de nosotros no tiene anhelos, metas en esta vida? Yo creo que usted y yo los tenemos. Es sumamente natural tenerlos. Pero nosotros debemos mantenernos en guardia para mantener nuestras prioridades en un buen camino. Tenemos que priorizar lo que es primero, y por eso le di el título a esta enseñanza, a este tema de primero lo primero. Tenemos nosotros como pueblo, como cristianos, tenemos que aprender a priorizar la obra de Dios, porque Él es merecedor. Él es merecedor de toda honra, de toda gloria, de todo esfuerzo. Ahora yo pregunto retóricamente, ¿en qué estamos usted y yo invirtiendo nuestro tiempo? La Biblia dice que la vida del hombre, el hombre en sí, el ser humano, es como la flor del campo, es como la hierba. Nace, crece, llega el sol y se apaga, se marchita. Nuestros días son cortos en esta vida, en este mundo. ¿En qué yo estoy invirtiendo todo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mis recursos? ¿En Dios o en mí mismo? No nos pase lo mismo que le pasó a este pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío, que fue sacado de esta cautividad con el propósito de reconstruir el templo que fue destruido a manos de los babilonios. ¿Pero qué pasó? Las circunstancias que les tocó vivir los fueron apartando poco a poco de ese propósito, de ese llamado. Decía nuestro pastor que estamos viviendo tiempos difíciles. Sí nos ha tocado vivir un tiempo difícil y nos tenemos que ir adaptando poco a poco a este tiempo que nos ha tocado vivir. Buscar la manera de cómo seguir con la obra. Porque déjeme decirle una cosa, los templos están cerrados, pero la iglesia sigue abierta. La iglesia tiene que seguir su función en este mundo. La iglesia no puede dejar de alumbrar, la iglesia no puede dejar de dar luz. Usted no puede dejar de dar el buen ejemplo y el buen testimonio de quién vive en su corazón, de quién es dueño y señor de su vida. Jesucristo, el que es merecedor de toda la honra y toda la alabanza. Entonces vemos nuevamente los tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy más que nunca es fácil desviarnos de lo que de verdad importa, de la prioridad, que es el Evangelio, que es Dios. Tantos quehaceres, tantas cosas que hacer, tal vez tanta preocupación que usted y yo podemos tener. Pero la Biblia es muy clara al decirnos, en Mateo 7:33, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. La Biblia es clara de que lo primero y lo primordial es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás nos va a ser añadido. Nuestro Dios, que es soberano, que lo sabe todo, Él sabe su necesidad. Él sabe que usted tiene necesidad de alimento, de ropa, de comida. ¿Creen ustedes que Él se va a olvidar de eso? ¿O creen ustedes acaso que Él no suplirá nuestras necesidades? La misma Biblia dice que Él suple a los pajarillos del campo. Cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Vuelvo a la pregunta, y como dice Ageo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Yo creo que es importante que usted y yo nos detengamos un momento en nuestra vida ocupada, nos detengamos y meditemos en nuestros caminos, meditemos en la manera en que usted y yo estamos viviendo.
Porque muchas veces el ajetreo, las ocupaciones, el movernos de aquí para allá, inclusive el temor, el miedo a lo que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia. Es fácil nosotros poner nuestra mente, poner nuestros recursos, poner nuestras energías en otras cosas y dejar la obra de Dios desierta. Usted que me está escuchando, si usted tiene un llamado, si usted, el Señor le ha hecho una promesa, si el Señor le ha hecho a usted un llamado, medite en sus caminos, medite qué está haciendo usted con su tiempo, qué estoy haciendo yo con mi tiempo. Dice, ¿habrá personas, objetos, metas, deseos, sueños que compitan en cuanto a prioridad? ¿Qué estamos priorizando usted y yo? Muchas veces, inclusive, podemos priorizar a nuestra familia, el trabajo, y dejar y cometer ese error de dejar la obra de Dios desierta. El Salmo 127 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Déjeme decirle un poco qué es lo que pasa cuando usted y yo no le damos la prioridad a Dios. Este pueblo no le estaba dando la prioridad a Dios. Ellos tenían otras prioridades. Ellos estaban cumpliendo sus metas, sus sueños. Cosa que está bien tener metas, está bien tener sueños. Pero todas nuestras metas, todos nuestros sueños, todos nuestros propósitos tienen que estar por debajo de Dios. Tienen que estar bajo la voluntad suprema de Dios. Mismo Jehová les decía, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El pueblo tenía trabajo, el pueblo tenía cosas que hacer, el pueblo tenía comida, el pueblo tenía bebida, pero no era suficiente, no se saciaban. Y eso es lo que pasa en la vida de todo creyente, de todo cristiano, cuando no le damos el lugar merecido a Dios. No nos saciamos, no nos llena. La avaricia y el amor al dinero, el amor a los logros, se apodera de nosotros y queremos más y más. Y eso termina alejándonos cada vez más de Dios. Nos endurecemos el corazón y ya no buscamos lo que de verdad importa, que es el reino de los cielos y su justicia. Queridos hermanos, me gustaría también que me acompañaran en Primera de Pedro 2, del 9 en adelante. Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo, usted y yo no éramos pueblo. Fue a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que alcanzamos misericordia, que alcanzamos este lugar, este privilegio de ser llamados hijos de Dios. Somos pueblo adquirido. En otras palabras, somos un pueblo, una nación comprada. Sí, comprada. Cristo nos compró, nos adquirió con su preciosa sangre, hasta la última gota de su sangre en esa cruz, para que usted y yo tuviésemos el beneficio, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ahora, como dice la palabra, nosotros nos podemos acercar a ese lugar santísimo con confianza, confiados, en reverencia ante Dios y clamar. Y Él nos va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Él nos va a dar lo necesario. Pero el principal objetivo, el por qué Dios nos salvó, está aquí en el 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Ese es el propósito. Así como el pueblo de Israel fue llamado en esa época para que reconstruyese el templo, usted y yo fuimos llamados, fuimos adquiridos por la sangre poderosa de Jesús. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. En otras palabras, para que usted y yo seamos testigos de las maravillas que Dios hace, para que usted y yo prediquemos el Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el objetivo de la iglesia. Esa es la meta de todo creyente, todo el que se dice ser cristiano. Ese es nuestro propósito. Jesús no dio su vida para comprar un pueblo y tenerlo en una vitrina, simplemente en un mostrador. Absolutamente no. Ni para hacernos ricos, mucho menos. Gloria a Dios por las riquezas. Si Dios le ha placido bendecirnos de esa manera, gloria a Dios por eso. Pero eso es simplemente una añadidura. Solamente algo añadido que Dios da. Pero el propósito verdadero es de que usted y yo pregonemos la salvación al perdido. Oremos por los enfermos. Estemos atentos y creciendo espiritualmente, inclusive en estos tiempos difíciles. Es importante volver a esas sendas antiguas, volver al verdadero objetivo de lo que es la iglesia de Jesucristo. Así como vemos los policías, así como vemos los bomberos que tienen su propósito. Ellos tienen su trabajo, que es el resguardar la seguridad pública. Así también la iglesia tiene su llamado y tiene su trabajo, la vida espiritual. Pregonar la salvación, pregonar el evangelio, predicar, no solamente con palabras, sino como ejemplo. Seguir creciendo, seguir nutriéndonos. Que aunque los templos estén cerrados, usted y yo estemos buscando la presencia de Dios en nuestros hogares, enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros cónyuges. Porque esta obra sigue, porque aún no ha venido Jesucristo. Y hasta que no venga usted y yo, tenemos la responsabilidad de seguir creciendo. Tenemos la responsabilidad de seguir siendo testigos de este precioso evangelio, el cual cambia las vidas. Porque el evangelio es poder de Dios. Y como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Y así usted no debe de avergonzarse del evangelio, sino antes bien ser un testigo fiel. Entonces, amados hermanos, gente que nos escucha a través de este medio, doy gloria a Dios por la oportunidad, doy gloria a Dios por estos momentos. Usted también, ahí donde esté, agradezca a Dios. Demos gracias al Señor por estos momentos que nos han tocado vivir. Que sí, tal vez son difíciles, pero a nosotros como cristianos todo nos viene para bien. Todo nos sirve, de todo podemos aprender. Es necesario que el Hijo de Dios se salve a través de muchas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. La prueba nos enseña. A través de las pruebas Dios amolda nuestro carácter. A través de la prueba Dios se glorifica. ¿Cómo predicaremos de un Dios que suple si nunca hemos pasado necesidad? ¿Cómo vamos a predicar de un Dios que sana si nunca hemos pasado, experimentado la enfermedad? Dios sigue siendo eternamente bueno. Y doy gracias porque hasta el día de hoy nos ha cuidado. Hasta el día de hoy nos ha mantenido con bienestar. Porque su palabra es clara cuando dice que Él es rico en misericordia. La misericordia de Dios nos ha tenido hasta el día de hoy. Y lo seguirá siendo mientras sea su voluntad. Entonces, oremos. Padre bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre. Te agradezco la oportunidad, bendito Dios. Espero, bendito Señor, que esta palabra, bendito Dios, quede incrustada en nuestros corazones, Señor. Que nos detengamos un momento, Señor, y que meditemos sobre vuestros caminos. Que meditemos por qué camino estamos caminando, Señor. ¿A quién estamos sirviendo? Si es verdad, Señor, te estamos sirviendo a ti o estamos más preocupados por nuestro bienestar.
Señor, ayúdanos, bendito Padre, a poner la mirada, Señor, en lo que verdaderamente importa, que es tu reino, Señor, tu justicia, tu gloria, tu honra, bendito Dios. Enséñanos y ayúdanos, Padre, a entender que buscando y haciendo esto, Señor, tú nos vas a añadir, Señor, todo lo necesario para vivir. Tú no te olvidas de tus hijos, Señor. Tú nos suples y nos das, bendito Padre. Te ruego, mi Dios, que seas tú ayudándonos, Señor, a entender, Señor, estas grandes verdades de tu evangelio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.